Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Eva Prados y estamos en una sección más de Hablemos Live, un espacio para discutir los distintos asuntos que pueden estar preocupando a nuestra población y compartiendo ideas y preocupaciones sobre lo que nos está ocurriendo y alternativas para poder manejarlo. Con nosotros en el panel de hoy vamos a tener varias expertas y expertos también con distintos saberes que van a compartir conmigo, ¿verdad? Su visión sobre todo este tema del acceso a alimentación durante el COVID, especialmente el programa de asistencia nutricional. Como ya les adelanté, mi nombre es Eva Prado, soy también parte del movimiento Victoria Ciudadana y estoy actualmente corriendo como candidata para la Cámara de Representantes por el precinto 3. Hago la salvedad que las personas que están participando en el programa de hoy lo están haciendo en su carácter, ¿verdad?, individual y para informar un poco sobre sus opiniones. De ninguna manera les representa algún endoso, pero estoy más que agradecida de que estén conmigo hoy y que podamos compartir sobre este tema tan importante. Primero conmigo va a estar Marta Elsa Fernández. Ella fue ex administradora de ATSEF, también planificadora social, con quien vamos a estar compartiendo un poco de impresiones sobre esa mirada desde la institución, ¿verdad? Cómo es que funciona un poco este programa, los retos y hacia dónde nos debemos de dirigir. Luego con nosotros también va a estar Luis Reyito Calderón, facilitador de procesos comunitarios, que también nos va a dar esa perspectiva desde las comunidades frente a toda esta nueva realidad del COVID y el acceso a alimentación y pobreza. Y también está con nosotros Linda Colón, socióloga y una investigadora, ¿verdad?, de mucho tiempo sobre el tema de pobreza en Puerto Rico. Así que un poco para comenzar, me gustaría compartirles algunas, ¿verdad?, opiniones sobre este tema, información sobre el tema del pan. Desde aquí. Deme un momentito. ¿Qué es el pan? Primero que nada, pues para aquellos que se están conectando y quizás tengan todavía dudas sobre lo que significa este programa, es básicamente uno dentro del Departamento de la Familia que ofrece ayudas económicas a familias de escasos recursos para que puedan cubrir sus necesidades alimentarias mediante la compra de alimentos nutritivos. Esto es lo que nos dice, ¿verdad?, la página del Departamento de la Familia. A su vez, para tu ser, ¿verdad?, quienes pueden solicitarlo son todas aquellas personas o familias que por ausencia o limitaciones de ingresos, y es bien importante que estas limitaciones de ingresos se van a evaluar según la proporción de la familia, ¿verdad?, sobre cuántos números de personas componen ese núcleo familiar, se va a evaluar esa elegibilidad, ¿verdad? ¿Cómo estamos el pan frente al COVID? Me gustaría compartir con ustedes una pequeña cronología para que todos estemos en el mismo lugar de la información que ha surgido en los medios. El 30 de marzo salió publicado que el gobierno federal asignó unos 300 millones de dólares al mismo programa de asistencia nutricional de sus territorios. Y de esos 300 millones se indicó que un 80% sería asignado para Puerto Rico. Eso serían unos 240 millones, que representarían 35,000 nuevos beneficiarios de esta ayuda, que se añadirían a 1,2 millones de beneficiarios actuales de este programa. Que de esos 1,2 millones, 300,000 se indican son personas de edad avanzada. Así que, básicamente, el secretario en aquel entonces hizo un llamado al país, a la gente, que aquellas que estuvieran perdiendo su empleo o tuvieran, ¿verdad?, ya no estuvieran generando ingresos para el 30 de marzo, podían solicitar esta ayuda. El 7 de abril se informa, del 30 de marzo al 7 de abril, se informa que aquellas personas, ¿verdad?, que por culpa como resultado de la cuarentena, que las personas no podían salir de sus casas y además de que la agencia a su vez había suspendido operaciones regulares, anunciaron la creación de una plataforma de solicitud en línea para el programa de asistencia nutricional
para aquellas personas que cualificaran y anunció que la página sería solicitudpan.com. Eso se anunció el 7 de abril. El mismo 8 de abril, el mismo secretario informa que no solamente se creó esta plataforma nueva, sino también que se iban a flexibilizar los procesos, que a pedido de la propia gobernadora y frente a la realidad que estábamos viviendo, originalmente para tú solicitar el PAN tenías que cumplir con una serie de documentos que podrían llegar hasta 10, pero que ahora en el proceso electrónico se iba a ser mucho más flexible y la persona lo que iba a tener que someter era información muy básica, ¿verdad? Para poder cumplir, para poder recibir este beneficio. Sin embargo, esto fue, como ya les dije, el 8 de abril, informó la flexibilización de los procesos. Sin embargo, es el 19 de abril, 7 días después, que no solamente se le informa al país que ya 71,000 personas solicitaron el PAN a 7 días de anunciar la nueva plataforma, sino también informan que solamente se han logrado evaluar 13,000 de ellas y que de esas 13,000, solamente 3,000 han sido aprobadas, que 9,500 no cumplieron con los requisitos de elegibilidad y que solo 497 fue que presentaron información incompleta. Esto es bien interesante porque justamente hoy todavía están indicando que muchas de las personas que no han sido elegibles es por falta de información, pero los mismos datos indican que solamente 497 se les consideró como solicitudes incompletas. Aún así, para el 19 de abril, el secretario también dijo que iban a aumentar la cantidad de personas, de empleados ayudando a procesar estas solicitudes y que se iban a duplicar, añadiendo 140 personas más para ayudar en el procesamiento de estas solicitudes, según nuestro secretario de la familia. Sin embargo, hoy, ¿verdad? Hoy, 25 de abril, las noticias que vemos en nuestra prensa indican todo lo contrario. Al 25 de abril todavía el país se enfrenta con esta realidad de que 60,000 solicitudes del PAN solamente no se han aprobado de 80,000, es decir, solamente se han aprobado 80,335, apenas un 10% de las solicitudes realizadas a más de un mes que empezara la cuarentena. Así que, ¿qué es lo que nos enfrentamos? Nos enfrentamos con una realidad cada vez más difícil, donde tenemos no solamente 80 solicitudes del PAN, sino tenemos sobre 200,000 personas que han solicitado desempleo y una realidad de pobreza que sigue en aumento, nuestros comedores escolares cerrados, nuestros niños también enfrentando toda esta realidad de pobreza. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué alternativas tenemos? ¿Cómo ha sido la respuesta del gobierno a todo esto? Quisiera empezar con esa reflexión con Marta Elsa. Marta, tú que, ¿verdad?, conoces cómo es que funciona esta agencia, ¿verdad? Sabemos que son unos retos también increíbles los que presenta dentro de esta coyuntura, pero danos tú esa mirada, cómo tú ves esta coyuntura y la respuesta del gobierno. Pues saludos Eva, gracias por invitarme a participar junto a compañera Linda y el compañero Reyito y contigo, de verdad que lo agradezco mucho. Es algo que obviamente estos son temas de los cuales uno no se desconecta, ¿verdad? Uno después de haber estado tan cerca, pues uno se mantiene dándole seguimiento a estos asuntos. Ciertamente lo que está pasando con relación al acceso de la población a estos beneficios es muy lamentable. Es muy lamentable, sobre todo cuando nos parece que tiene mucho que ver con una falta de gerencia programática y de gerencia administrativa. Vale recordar que el programa de asistencia nutricional es un programa dirigido a proveer y atender la necesidad de alimentos, asunto tan fundamental en la vida de cada persona, y que cualquier persona en algún momento de su vida puede necesitar acceder a estos servicios. Y en situaciones de emergencia como la que estamos viviendo, pues más que nada, ¿verdad?
no es posible que en una situación como esta se atienda de la manera regular y de la manera ordinaria. Aquí se trata de una emergencia y los documentos, los reglamentos, los protocolos del Departamento de la Familia y particularmente de la Administración de Desarrollo Socioeconómico proveen para eso, proveen para que en situaciones de emergencia haya un procedimiento rápido, flexible, y lo importante es que la ayuda llegue a las personas que así lo necesitan. Así que sin duda en este proceso y con todos los datos que tú compartías en la introducción a esta conversación, se ve muy bien, ¿verdad?, cómo ha habido una incapacidad, y quiero insistir en una incapacidad gerencial de poder atender esta situación. No es la primera vez que el personal de ACCEP tiene que atender emergencias como esta, ¿verdad? Cuando hay un huracán, cuando hay un terremoto, es el personal de ACCEP el que se tira a la calle, el que está en las oficinas. Obviamente, esta es una emergencia con unas características diferentes. Por lo tanto, es cuando más se necesita tomar unas medidas ágiles que no afecten el beneficio que la gente necesita para ayer, porque esto se trata de ayer, ¿verdad? Como mencionamos, está la situación no solamente de los niños y las niñas, está la situación de las personas que viven solas, está la situación de las personas mayores de edad, que son los grupos que más reciben estos beneficios. Así que ha habido ciertamente una negligencia en términos de cómo tú manejar los recursos que tienes. Son menos recursos, no está todo el mundo en las oficinas locales, pero se ha establecido un proceso a nivel tecnológico para agilizar estas solicitudes que solamente requieren, en una emergencia como esta, identificar a esa persona con una licencia, con una tarjeta electoral, o sea, identificar a esa persona, identificar dónde reside. Esos son los dos criterios fundamentales que en este momento nosotros tendríamos que estar requiriéndole a las personas porque sabemos que están desempleadas. Es el tema que todos los días se habla en el país. Las personas están desempleadas. Yo no necesito en este momento verificar esa condición de empleo para que la persona reciba ese beneficio. Y ciertamente, en ese sentido, yo creo que el proceso sin duda ha sido sumamente lento y yo esperaría que los casos que están activos se les pueda extender ese beneficio, porque eso también se provee dentro de la reglamentación y dentro de los manuales de procedimiento en situaciones como esta, para que no se afecten los casos activos y para que los casos nuevos ante una emergencia como esta pueda agilizarse ese proceso por lo menos por 3 meses. Después tú evalúas ese caso, después tú determinas, pero en medio de emergencia lo importante es agilizar ese procedimiento. Se ha planteado que ha habido problemas con el sistema, se ha planteado, bueno, la realidad es que el Departamento de la Familia tiene recursos para poder, e inclusive asumo que en coordinación con otras agencias, para poder resolver esos problemas tecnológicos. Obviamente, si tú quieres adelantar la atención a esas solicitudes a través de los recursos que no están en la oficina local, pero que a lo mejor desde su casa, si se les proveen los recursos, pueden hacerlo, pues eso es una responsabilidad también a nivel gerencial, facilitar que ese proceso se lleve a cabo. Así que ciertamente hay procesos que yo entiendo deben reevaluarse y encaminarnos a que estas solicitudes se puedan atender a la mayor brevedad. Y yo creo que los recursos están ahí, el personal está ahí y igualmente la disposición de nuestra gente que yo conozco y que sé la situación por la que deben estar pasando, pero que yo estoy segura que están dispuestos a dar la milla extra, como siempre ha pasado en situaciones anteriores. O sea que cuando escuchamos por ahí este reclamo de que se pueden aprobar automáticamente, por lo menos en ese periodo de 3 meses, las solicitudes del PAN, es posible. ¿Tú entiendes que dentro es una realidad que el reglamento permite el que en este momento y precisamente por las complejidades de tecnología y todo, se pudieran hacer una aprobación automática con el nombre, la dirección del solicitante y ya a los 3 meses se reevalúa y ahí sí hay más espacio. O sea, es que eso es posible, esas aprobaciones automáticas que ha sido un reclamo que están empezando a levantar los grupos.
Eso es así. Y una vez la tarjeta, obviamente la persona necesita recibir una tarjeta de la familia para poder accesar los fondos. Así que bueno, esa tarjeta se puede enviar por correo, esa tarjeta se puede recoger en algún centro del municipio o de la región. Así que ese trámite también debe tener un mecanismo mediante el cual se pueda agilizar la entrega de la tarjeta. Así que definitivamente eso, a través de estos requisitos que hemos mencionado, definitivamente deberíamos haber podido aprobar muchas más. Todavía digo deberíamos porque es que me siento identificada. Poderse haber aprobado definitivamente de manera mucho más ágil. Muy bien, Marta. Luis Reyito, ¿cómo tú ves todo esto, Luis? Tú que, ¿verdad? Vives y conoces muy bien cómo se siente esto en la calle, en las comunidades. ¿Cómo tú ves esta realidad del COVID y toda esta situación que enfrentamos con el acceso al pan y en general el tema de la pobreza que tú estás sintiendo en las comunidades? Sí, no hay duda, o por lo menos a mí no me cabe la menor duda, de que la respuesta del gobierno ante esta crisis ha sido totalmente inadecuada, ¿verdad? Desde una perspectiva médica, ¿verdad? No hay un acercamiento epidemiológico y mucho menos social, ¿verdad? Para atender todas las características y repercusiones de esta crisis, ¿verdad? Y ha sido bien interesante porque además del hecho de enfrentar la crisis que tenemos de frente, ¿verdad? Donde la economía se detiene, donde la gente queda desempleada, donde el acceso, ¿verdad? A los recursos es más limitado o mucho más difícil, donde el Estado, su estrategia principal es una punitiva y de control, ¿verdad? Y muchas veces sin tomar en consideración con las poblaciones más vulnerables, pues haciendo, ¿verdad?, que el acceso a que la gente tenga a los servicios pues sea mucho más difícil, pues no se concreta en un plan organizado que realmente esté ayudando a la gente. Sin embargo, ¿verdad? ¿Verdad? Tengo las compañeras, la doctora Colón y Marta Elsa, ¿verdad?, que son expertas, ¿verdad?, en ambos de esos temas. A mí me gustaría un poco puntualizar, ¿verdad?, sobre la crisis alimentaria, ¿verdad?, y el pan, ¿verdad? Ya antes de esta crisis, los periódicos habían estado reseñando en muchas ocasiones que en Puerto Rico hay 1 millón de personas o más que pasan hambre. Y muchas veces ese tipo de tema pasa desapercibido, ¿verdad? Y cuando hablamos de 1 millón de personas, básicamente estamos hablando de que 1 de cada 3 o 1 de cada 4 puertorriqueños en algún momento pasa hambre. Y cuando uno entra en contacto con ese tema, uno lo empieza a descartar porque uno piensa, inmediatamente uno se relaciona o se conecta, ¿verdad?, con programas de países de pobreza paupérrima, ¿verdad?, en condiciones infrahumanas. Y no, yo no soy ese, ¿verdad? Y no es posible que en Puerto Rico eso esté pasando porque, por ejemplo, la gente recibe el pan, ¿verdad? Y cuando yo voy al supermercado y yo voy con mi carrito con mis cositas para la semana, de repente se me para esta señora con tantos hijos o este señor con tantos hijos y pasa la tarjeta y son 500 pesos. Así que en Puerto Rico la gente no pasa hambre, y esta crisis nos enseña y nos tira de frente con que sí, antes, durante y tristemente después del COVID, los puertorriqueños pasan hambre. Y pasan hambre incluso a pesar o teniendo el pan como recurso para complementar lo que la gente está comprando. Así que en la primera parte, ¿verdad?, de la pregunta, en términos de la respuesta, si más gente se queda sin ingresos para poder accesar a alimentación, para poder comprar alimentos, pues entonces esa cantidad de gente aumenta drásticamente, provocando, ¿verdad?, la crisis que tenemos hoy en día, ¿verdad? Y quiero puntualizar la crisis que tenemos, ¿verdad? Porque el distanciamiento social, ¿verdad?, en el que estamos viviendo,
podría, ¿verdad?, invitarnos a no ver la necesidad del prójimo, a no ver la necesidad del vecino, porque tenemos que cuidarnos y protegernos, pero posiblemente, y estoy seguro de que el drama del acceso a alimentos en poblaciones vulnerables ha aumentado dramáticamente, ¿verdad?, en todo Puerto Rico. Así que sí, ¿verdad?, es esencial que todo lo que se pueda hacer para que la gente tenga acceso a este servicio, pues que se haga lo más pronto posible, porque es una realidad que está sucediendo. Pero regresando a lo que quería puntualizar, ¿verdad? Hay hambre, ¿verdad? Muchas veces pensamos, ¿verdad?, que la gente está cubierta, pero aún con la ayuda que tiene, muchas veces pensamos que es suficiente, pero muchas veces estas ayudas lo que te dan son para la mitad de mes, ¿verdad? Mi experiencia, iba a hacer iba a hacer un comentario. No, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Ok, perfecto. Una de las experiencias que tuve en este tiempo ha sido trabajando con la población de adictos y de ambulantes, ¿verdad?, que es una de las poblaciones vulnerables, más vulnerables, ¿verdad?, que tenemos en Puerto Rico, y una de las poblaciones incluso más discriminadas. Y para mí ha sido bien interesante porque cuando uno empieza a trabajar con ellos, literalmente tú comienzas a reconstruirle la vida porque esta gente no tiene ni siquiera, ¿verdad?, identificación. Así que están desaparecidos del Estado, y cuando entran a servicio tú trabajas en reconstruir la vida con esas personas. De los servicios esenciales más rápidos que se consiguen, pues es la tarjeta de salud y el PAN, ¿verdad? Así que sí hay una posibilidad de respuesta, ¿verdad? Y concurro con Marta Elsa de que el departamento tiene los mecanismos, porque pasa con la población de adictos y de ambulantes. Ellos tienen se les da la ayuda de emergencia y tienen hasta 3 meses, ¿verdad?, para poder trabajar con la documentación. Así que los mecanismos para ayudar a la gente sí existen. Sin embargo, y ahí fue cuando empecé a darme cuenta del asunto, la aportación por persona, por una persona, por un individuo, es de 120 a 140 dólares mensuales, ¿verdad? Y cuando usted hace una división de 120 dólares a 140 dólares mensuales entre 30, eso le va a dar a 4 dólares diarios, ¿verdad? Y 4 dólares diarios no dan ni para un Happy Meal en McDonald's. Así que si eso a su vez, y si usted lleva esos 120 dólares, ¿verdad?, o 140 dólares, y los lleva al supermercado antes de la crisis, ¿verdad?, pues la cantidad de alimento que esa persona podía conseguir con esa cantidad de dinero no necesariamente era el suficiente para pasar el mes en lo que llegaba el otro cheque, ¿verdad? Y eso sin contar las otras cosas que pasan, ¿verdad? Porque en familias, en individuos y familias que no tienen ingresos, ¿verdad?, se dan otro tipo de situaciones donde tienen que, de las formas que la gente se inventa, tener que utilizar el dinero para pagar la luz, para comprar medicamentos. Así que, pero no entremos en esa parte del drama, ¿verdad? De lo que sucede con los pocos ingresos que la gente recibe. Pero entonces eso me llamó la atención y empecé a preguntar en las comunidades sobre esto, y cada vez que llevaba el tema, ¿verdad?, sobre cuánto cubría, ¿verdad?, ese ingreso en la familia, eh, siempre salía una persona llorando, diciéndome que tenía que decirle a sus hijos, y esto relaciona el tema del PAN con la crisis del asunto de los comedores escolares. Tenía que decirle a sus hijos a mitad de quincena: mira, almuerza y desayuna en el comedor escolar, porque solamente hay una comida se va a hacer en la casa, que es la de la tarde. Cuando seguimos trabajando el tema, ¿verdad?, y entramos en otras poblaciones vulnerables, los ancianos, ¿verdad?, las personas mayores, pues uno los escucha. ¿Y qué comió usted hoy? Pues yo me di un buche de café por la mañana y 3 galletas, y al mediodía, pues el centro comunal me trajo la comida, y pues como yo soy viejo, a mí no me da hambre, así que como al otro día. Esa persona pasa hambre. Y así sucesivamente uno va conversando, ¿verdad? El drama de los estudiantes, ¿verdad? La necesidad
de crear comedores sociales, estudiantes que no tienen acceso, estudiantes universitarios que no tienen acceso a comida porque el ingreso que tienen no le da ni siquiera para estudiar. Así que sí realmente hay un drama de pobreza, desigualdad que redunda en la falta de acceso a alimentos. Y el drama es aún más, ¿verdad? Las comunidades son tan sabias y siempre nos enseñan tanto. En una colaboración con Espacios Abiertos, luego de María, estábamos en la comunidad 23 y estábamos hablando sobre el tema de los estragos de María y cómo había afectado a las comunidades. Y la líder de la comunidad trajo un planteamiento que no había escuchado. Ella viene y dice, mira, normalmente se habla de los muertos, ¿verdad? La cantidad de personas que murió por María, pero no se habla de la cantidad de personas que las condiciones preexistentes empeoraron a causa de la escasez de alimentos saludables durante la emergencia. Y en mi comunidad tenía muchos diabéticos que perdieron algún tipo de extremidad o personas que perdieron control de sus presiones arteriales, etcétera, etcétera, etcétera. Así que cuando yo extrapolo todo esto que estoy tratando de hablarles y traerlo a la situación que estamos viviendo, actualmente con el COVID, no solamente aumenta el número de personas que requieren acceso a servicios, a dinero para comprar alimentos, sino que aumenta también la vulnerabilidad de la gente ¿perdón? Sí, que ya lo era. Que ya lo era y que esta situación lo que hace es que la empeora y que pensamos y que podríamos caer en la tentación de pensar de que pues de decir, mira, esta gente no demos pan, esto no es necesario. Esto no solamente es necesario, sino que también no es suficiente. Claro. Definitivamente, y es interesante porque, como bien mencionaste, esta situación va a agudizar a los que ya están viviendo en pobreza, que un poco hablábamos ahorita y con Marta Elsa, que estas ayudas del PAN es una ayuda suplementaria, para nada cubren todas las necesidades que una persona ni una familia pueden tener solamente de alimentación. No estamos hablando de techo, no estamos hablando de las otras necesidades, transportación, higiene, hay tantas otras necesidades básicas que uno tiene que definitivamente coincido contigo. Al contrario, lo que estamos viendo es nuevas personas entrando a niveles de pobreza y aquellos que estaban en niveles de pobreza agudizándose más esa pobreza. Ya de hecho, cuando hablamos de niñez, la semana estamos hablando que los datos indican que solamente un 75%, esto es antes del COVID, un 75% de nuestros niños pobres recibían pan. O sea, ya estando por debajo de los niveles de pobreza, no todos recibían esta ayuda. Ahora con la cuarentena y con el cierre de muchos de los negocios y, como tú sabes también, el chivito por el lado que ayudaba a complementar de alguna manera, ya no hay nada de eso disponible tampoco. Así que, como tú bien dices, esa pobreza se agudiza. Linda, hablando de cómo se agudiza esta pobreza y tú que has estudiado esto, ¿verdad? Desde muchos factores, la misma, ¿cómo ves la respuesta del gobierno y cómo reaccionas a lo que ya nos han dicho los compañeros? La respuesta del gobierno, pues, como han dicho ya ustedes, ha sido pésima, ¿no? O sea, ha carecido de toda planificación, de toda organización, e inclusive yo me atrevería a decir que ha carecido de personas que realmente tengan la capacidad para responder al momento que estamos viviendo. O sea, cuando Marta Elsa habla de lo que está ocurriendo en el Departamento de la Familia, yo me pregunto si el problema, además de una falta de gerencia administrativa, también tiene que ver con que hay unas personas en unos puestos que realmente desconocen qué es lo que están haciendo. O sea, no tienen contacto con la agencia que están administrando, ¿no? O sea, eso lo vemos, por ejemplo, en el tema del Departamento de Salud, con las famosas compras de gente comprando
sin haber tenido nunca la experiencia de haber comprado medicamentos. Y esa situación es una situación que a mí me preocupa mucho, porque a nivel de lo que significa administrar la cosa pública, uno de los elementos esenciales para que pueda haber un gobierno eficiente es que la gente que está trabajando, además de que tenga un compromiso con lo que está haciendo y una honestidad con lo que está haciendo, tiene que tener sabiduría, tiene que tener unos conocimientos básicos mínimos. O sea, y si usted ni siquiera tiene esos conocimientos básicos mínimos, porque ni siquiera ha cogido una clase de historia de Puerto Rico, ¿verdad? Ni siquiera sabe cuándo formaron esa agencia donde usted está trabajando, pues mire, difícilmente, por más que la gente que está ahí quiera hacer las cosas, va a poder hacerlas. Y yo creo que ese es uno de los graves problemas que hemos estado enfrentando durante mucho tiempo en la administración de la cosa pública. A esto debo de añadir el hecho de que la crisis que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? En este momento se llama COVID-19, pero hace unos meses fue terremoto y hace 3 años fue huracán María, y antes que eso fue la deuda, y antes que eso fue la crisis del modelo económico. O sea, nosotros estamos frente a una crisis que es una crisis multisectorial, multidimensional. Y esa multidimensionalidad se enfrenta a su vez con una estructura de gobierno que ha venido siendo manejada desde la perspectiva de lo que es el neoliberalismo, y con una agenda muy particular, que es la agenda de reducir las funciones del Estado, ¿verdad? Y reducir las funciones del gobierno. Así que lo que estamos observando en el Departamento de Salud, en el Departamento de Educación, en el Departamento de la Familia, es el resultado de todo este proceso, que es un proceso que ya lleva 10, 15 años dándose, una reducción de personal continua donde se vota a la gente que tiene el conocimiento, el know-how de cómo se manejan las agencias, y que si se contrata gente nueva, se contrata gente nueva en función del partido político y no en función de sus capacidades. Así que ese es un elemento que me parece que a mí que es esencial para entender por qué la situación que estamos viviendo es tan grave, ¿no? Aparte de la gravedad que estamos viendo en todas partes del mundo, porque ciertamente la situación es una situación difícil para cualquiera, ¿no? O sea, para aquella gente que tenga el conocimiento, pero esto se agrava aún más cuando tú tienes al frente personas que realmente no tienen ni el compromiso con la administración de la cosa pública, ni tienen tampoco la experiencia ni el conocimiento. Así que en ese sentido, la falta de gerencia administrativa es el resultado de todo un proceso, y eso va a continuar a menos que cambiemos el modelo de acción. O sea, si nosotros seguimos trabajando con un modelo neoliberal que lo que hace es reducir los puestos de trabajo y lo que hace es poner en posiciones de poder personas que no tienen la cualificación para hacerlo, vamos a seguir enfrentando esta crisis y otras peores que vendrán en el futuro. Debo además añadir con respecto a lo que decía Regito y lo que decía Marta Elsa, que el programa de asistencia nutricional en Puerto Rico, que viene desde el 1975, siempre se ha caracterizado por ser un programa en el cual los fondos que se otorgan son fondos mínimos para la sobrevivencia. En una época eran centavos los que se daban al comienzo de este programa. Y antes del huracán María, por muchos años había un tope de 180 billones, 1.8 billones, llega hasta 2, ¿verdad? Con la parte administrativa. Y ese tope era igual todos los años. Nunca el 100% de las personas pobres que hay en Puerto Rico han recibido ayuda del PAN. Siempre hay un 10, un 15% que no recibe esa ayuda, que está fuera. Y
y el promedio de lo que recibían antes de María era $112 mensuales. Eso aumentó después de María porque agrandaron, ¿verdad?, la cantidad de dinero que empezaron a enviar. Luego la redujeron y después vinieron los terremotos y volvió a aumentarse la cantidad, y ahora pues con el coronavirus también. Esta situación que estamos viendo en Puerto Rico, pues es la misma situación que están enfrentando los pobres en los Estados Unidos, porque la cantidad de dinero que se les provee no es una cantidad que tiene como propósito, ¿verdad?, sustituir la capacidad alimentaria de una familia. Lo que le da es para una cierta, es una ayuda, ¿verdad? Así es como está estructurado, como una ayuda para que la gente coma. Pero ¿por qué esa ayuda no es suficiente? Pues no es suficiente porque en Puerto Rico la tasa de participación ronda entre un 40 a un 42%. Por lo tanto, si la mayor parte de la gente está desempleada, pues por supuesto que no va a tener de dónde sacar más dinero, ¿verdad?, para completar. Lo que va a pasar es que la crisis económica del país se ha ido profundizando cada vez más, ¿sabes? Le hemos ido añadiendo capas sobre capas de crisis a la situación económica que ya estábamos viviendo, y esto pues por supuesto supone una profundización de la pobreza, lo que implica entonces que la pobreza pues va a tener unas dimensiones mucho más profundas para unos sectores que ya estaban empobrecidos. O sea, yo calculo que un 25% de la población en Puerto Rico tiene pobreza extrema. En ese 25% están los viejos, sobre todo, que no reciben ayuda, ¿verdad? Están los niños de madres solas. Está la gente que vive en las zonas, en los municipios del centro de la isla. Hay municipios del centro de la isla donde fácil un 78, un 80% de los niños están bajo el nivel de pobreza. O sea, aunque para todo el país es un 57, 58%, cuando hablamos de mujeres solas con hijos es un 68%, y cuando nos vamos a muchísimos municipios estamos hablando de un 70% de los niños bajo el nivel de pobreza. Para esos niños, como decía Reyito, la única comida es la del comedor escolar. O sea, cuando tú llegas a la casa, pues habrá días que hay comida y habrá días que no hay, ¿verdad? Y habrá días en que si tú cultivas algo, pues puedas más o menos manejarte con lo que cultivas, y en otras situaciones eso no pasará. Así que esa pobreza también tiene unas dimensiones diferentes en la zona urbana. Por ejemplo, en San Juan, San Juan es el municipio que concentra el número mayor de personas bajo el nivel de pobreza. No el porcentaje, pero sí el número mayor. Y por lo tanto, acá, pues, las maneras de tú buscártelas y más o menos empatar la pelea, pues son mayores que las que existen en los pueblos del centro de la isla. Pero igualmente, la dimensionalidad de la pobreza se experimenta distinto, porque hay mucha abundancia alrededor, porque hay muchas otras alternativas a las cuales tú no tienes acceso. Por otra parte, como muy bien señalaban ustedes, la crisis de salud es una crisis que todavía yo creo que no ha reventado. ¿Sabes? Como decía Reyito, hay una serie de condiciones que la gente no se está atendiendo por temor a ir a los hospitales. Por eso los hospitales están en crisis, ¿verdad? Porque la gente no está yendo a las salas de emergencia. ¿Y por qué antes iban y ahora no? O sea, ¿y por qué un descenso tan grande? O sea, ese descenso tan grande podría ser porque antes estaban utilizándolas demasiado, o podría ser porque ahora la gente decidió mejor quedarse en su casa, y aunque se le esté cayendo la pierna de gangrena, no van al hospital porque tienen miedo de contagiarse con el virus. Y yo lo que creo es que la segunda, hay de las dos cosas, ¿verdad? Pero me parece a mí que cuando revienten todos esos casos de las personas que no se han estado atendiendo sus condiciones, la situación se va a poner todavía peor de lo que se encuentra en el presente. Finalmente, pues me gustaría señalar, ¿verdad?, que lo que está ocurriendo ahora mismo con el problema del hambre en Puerto Rico,
tiene una dimensión internacional terrible. O sea, ahorita, los otros días estaba leyendo yo un artículo sobre que en Naciones Unidas están muy preocupados porque piensan que con esto del COVID se avecina una hambruna la describen como una hambruna bíblica, sobre todo en aquellos países que ya están enfrentando desde antes, ¿verdad? Estaban enfrentando graves problemas de hambruna, pero con lo que está pasando, pues va a haber una reducción en la producción de alimentos. Ya hay una reducción en la producción de alimentos, porque los alimentos que se van a comer, digamos, en octubre, en noviembre, ¿verdad? Hay que cosecharlos desde ya. Y como no hay una mano de obra disponible para estar cosechando, aunque todavía se sigue sembrando y se sigue produciendo, esto se va a manifestar dentro de los próximos meses. Así que es muy probable que en nuestro país, que dependemos en un 85% de alimentos que vienen de afuera, la situación se vuelva todavía más catastrófica. Primero, porque los precios van a seguir aumentando. Y el dinero del pan que te van a dar ya no da. Y cuando sigan aumentando los precios y escaseando ciertos productos, pues la cosa se va a volver todavía más difícil. Así que por ahí, ¿verdad? Hay que empezar a, aunque ya gracias a Dios hay gente que lo está haciendo, ¿verdad? A imaginar nuevas formas de producción de alimentos que nos permitan a nosotros mínimamente sobrevivir bajo las condiciones que se avecinan. El contexto mundial a mí me preocupa mucho, el contexto de lo que ocurre con el sistema capitalista a nivel mundial. Lo que nos está ocurriendo a nosotros, dentro de todo lo que hay, ¿verdad? Tal vez no nos está yendo tan mal como lo fue a Italia, como está yendo a España, como está yendo al mismo Estados Unidos hasta la fecha. Pero la situación en el contexto mundial promete agravarse, ¿no? ¿Sabe? Lo que se viene para encima es una crisis que algunos economistas dicen que va a ser peor que la crisis de la década de los 30. Y bajo esas condiciones, decididamente que nosotros tenemos que ser bien exigentes con aquellos que van a gobernarnos. Porque no puede haber espacio para la corrupción, no puede haber espacio para la ineficiencia, no puede haber espacio para gente que dice que va a hacer una cosa y hace totalmente lo opuesto. Tiene que ser, ¿verdad? Tiene que haber un compromiso muy grande porque lo que se avecina es realmente peor de lo que ya estamos viviendo. Y no quiero ser, ¿verdad?, alarmista ni pensar en catástrofes, pero desgraciadamente, pues, hay que mirar las cosas objetivamente. Y desde el punto de vista de la economía y desde el punto de vista de la crisis de este sistema capitalista, lo que nos está cayendo encima nunca antes visto. Así que en ese sentido, me parece que es bien importante, ¿verdad?, colocar esta situación de estas ayudas, que supuestamente son millones y millones, de los que hablan todo el tiempo, pero nunca no los ven, ¿no? ¿Sabes? No saben a dónde es que están llegando, en qué sitios que están, en qué cuentas que los tienen, ¿verdad? Porque Jennifer González habla continuamente de todo este montón de millones de dólares que vienen del gobierno federal, pero a nivel de la gente, tú no ves que eso esté pasando. Entonces, la gran pregunta es, ¿dónde están? ¿Es mentira? ¿Es simplemente una bola de humo, una fantasía? ¿O realmente de verdad esto está llegando, está en algún sitio y por simple incapacidad no está llegando a la gente? Yo creo que hay de ambas cosas, ¿verdad? ¿Qué más se me ocurre? Bueno. No, a mí me gustaría un poquito reaccionarte. Me parece, número uno, totalmente de acuerdo con que una de las grandes enseñanzas que podemos darle al COVID es definitivamente el fracaso del modelo neoliberal, porque definitivamente no ha podido ayudar ni a Puerto Rico ni a ningún país donde realmente esto ha caído, ha podido de verdad responder, porque lo que estamos viendo es no solamente
la caída del modelo, sino también la agudización, que de por sí sabíamos que había un problema de pobreza en y que se agudizaba dentro de ese modelo económico, pero ahora lo que estamos hablando es literalmente llevar a gente a morir porque el Estado no tiene la capacidad para poder responder. En el caso de Puerto Rico, un sistema de salud privatizado. En el caso de cuando hablamos para donde vamos por la Marta Elsa, aunque ciertamente hay millones de dólares invertidos en este programa, la realidad es que no da abasto. Ese dinero no es suficiente para la necesidad que hay, así que esto también hay que mirarlo. Para mí, desde el tema de la deuda, y es una cosa que tengo en mi mente y después también me pueden reaccionar, yo sé que la mayor parte, y lo hablé con Marta Elsa para la preparación de este programa, todos son fondos federales, pero la realidad es que nosotros pudiéramos estar asignando fondos estatales para esto también, porque esa dependencia en fondos federales, cuando pudiéramos estar también, ahora mismo hay una reserva de 9.000 millones, creo que estén 8.000, pero son 8.000 millones, no son 308.000 que están en una reserva de todo, que ha sido el resultado de los recortes a las agencias para atender las necesidades de nuestro pueblo, y estamos dependiendo de unos fondos federales que en este caso, realmente no, como tú mencionas, no sabemos si es que lo están utilizando para corrupción, porque aquí si el caos que ha habido con las pruebas de que cuánto tiempo le depositaron 19 millones a una corporación que ni siquiera tenía experiencia haciendo eso, y llevan un mes sin poder desembolsar un dinero a la gente. Así que, ¿verdad? Yo pienso que el tema de la corrupción está ahí, pero también yo pienso que hay un problema también de andamiaje, que está muy afectado por todos los recortes que las agencias han recibido, ¿verdad? A mí me parece bien interesante, y cuando mencionas algo irónico de este proceso también, dijiste tener los comentarios de la gente, de hecho en el chat, mucha gente ha traído el tema del aumento en los precios, ¿verdad? De que ahora el pan tampoco va, si antes no era suficiente, en esta coyuntura va a ser menos, porque lo que mencionaste, los aumentos en los precios son brutales. DACO, por un lado, estaba diciendo que siempre se le tenía que dejar un margen de ganancia de un 30%, aunque hubiera congelamiento en precios, pero hoy, en estos días, están tocando el tema del aumento en los precios a nivel internacional y cómo eso impacta a Puerto Rico. Pero lo irónico es, una de las cosas que flexibilizaron, y estuve leyendo para prepararme para hoy, es que antes había un porcentaje del pan que se tenía que utilizar con agricultores locales y te tenía que utilizar con comerciantes locales, y eso se eliminó, se liberalizó para que entonces se pudiera utilizar en las cadenas de supermercados con los precios tan altos, en vez de utilizar, como tú bien dijiste, sustituir por el productor local, que te va a salir más económico y puedes estirar más el dólar, ¿no? Así que con eso un poco pasar entonces a Marta Elsa de nuevo, con unas últimas reflexiones. Marta Elsa, ¿verdad? Tú tienes libertad de reaccionar a lo que quieras, pero te adelanto que una de las cositas que me han comentado aquí la gente ha sido como si de verdad se ha flexibilizado estos requisitos, porque tengo gente que lo ha solicitado y aunque hayan perdido su empleo y no se lo han dado. En mi caso, yo también siempre he tenido esta impresión de que para solicitar el PAN tienes que estar como en unas condiciones bien difíciles, y aquí me dicen de unas personas en particular que perdieron su empleo, pero como tenían ahorros, pues no cualificaron. Entonces, cuán difícil también, ¿verdad? Porque me gustaría que si algo queda aquí también de que la gente lo solicite si lo necesita, pero de verdad estamos hablando también de un proceso bien difícil. Sí, claro. Pues mira, reaccionar a todo lo que se ha dicho es bastante complicado, porque obviamente tenemos temas que Eva debería retomar para... Tienen un minuto más. Coge ahí tiempo. Para el próximo webinar. Ahora, sí me gustaría ir un poco al asunto del programa, ¿verdad? Y de cómo están las cosas. Sin duda, la crisis que hoy vivimos es una crisis que se agudiza con la pandemia, ¿verdad? No surge de la pandemia. Al contrario, lo que ha reflejado es la incapacidad del Estado, del gobierno, para responder a una situación como esta, ¿verdad? Lo que manifiesta es esa incapacidad. Pero ciertamente esta crisis de pobreza, de desigualdad, como ha mencionado Linda
y Reyito pues han estado ahí, se han ido agudizando ante los distintos procesos económicos y sociales que hemos tenido, y climáticos ni se diga, ¿verdad?, que hemos tenido en estos últimos años. Y no puedo dejar de mencionar cómo la respuesta del Estado en algunos de estos hechos que hemos hablado es que las organizaciones sin fines de lucro han resuelto, están atendiendo la situación. ¡Qué barbaridad! Tú sabes, ¿cómo? Eso es una responsabilidad del Estado. El trabajo que hacen las organizaciones sin fines de lucro jamás puede sustituir la responsabilidad que tiene el Estado de atender de forma adecuada esta situación que estamos viviendo. Mencionabas lo de los mercados familiares. Yo quedé cuando me dicen, es que han suspendido los mercados familiares en un momento en que hace tanta falta, no solamente para los ciudadanos, sino para los de nuestro país. O sea, tú cancelas los mercados familiares y ese dinero lo pasas entonces a las grandes corporaciones, de comprar en los supermercados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que realmente fue otra decisión que me parece totalmente desatinada. Nosotros en el programa se debería evaluar el aumento en el costo de los alimentos y en función de eso revisar las tablas de beneficios que se tienen en Puerto Rico. Para eso Puerto Rico tiene cierta flexibilidad. ¿Que lo tiene que aprobar el gobierno federal? Ciertamente lo tiene que aprobar el gobierno federal porque son fondos que fundamentalmente vienen del gobierno federal. Pero esa necesidad de evaluar el alto costo de la vida, de evaluar el aumento de los alimentos para tú poder tener unas tablas que más o menos se acerquen, que como han dicho los compañeros, jamás ni nunca lo que se otorga en beneficio atiende la verdadera necesidad de la gente. Y en ese sentido hay que romper mucho con algunos prejuicios y algunos estigmas que vemos, ¿verdad? Que vemos por ahí continuamente. Con eso realmente, pues, es parte del problema de cómo se ve la pobreza y cómo se ve el asunto de la desigualdad. Como si uno lo es porque uno quiere hacerlo, no porque uno realmente haga esfuerzos para dejar de hacerlo. Así que ciertamente eso es un asunto. Finalmente, pues sin duda el reto está ahí. El reto está ahí. Hay unos requisitos. Me mencionabas esto. Yo creo que el hecho de que hayan solicitudes que se evalúen con requisitos adicionales a los que realmente se establecen en los procedimientos para atender la emergencia puede ser resultado de una falta de comunicación con el personal, de una falta de revisión por parte de supervisores, por una falta de comunicación en términos de cómo se dejan a conocer los procedimientos que se supone que se lleven a cabo en estos procesos. O sea, puede haber múltiples razones para que realmente, si bien se establecen estas exenciones en términos de los requisitos en un manual de procedimientos para atender la emergencia, no se estén aplicando de la misma manera. Y eso realmente es otro asunto de gerencia que tendría que estarse revisando para que al fin y al cabo no sea la gente la que finalmente quede afectada, ¿verdad? Con estas determinaciones. Así que eso ciertamente hay que revisar, hay que divulgar estos documentos y hay que realmente, la gente tiene también que insistir, tú sabes, y esto es un derecho, esto no es mendigar una ayuda, esto es un derecho que la gente tiene a poder complementar sus necesidades para poder atender la crisis. Así que esa situación de los requisitos lo voy a anotar, de hecho, porque me parece que es algo que ameritaría un seguimiento por parte de las personas que están supervisando estos procesos. Marta Elsa, no sé si quieras comentar, me dicen que en el chat también han reaccionado a que estos empleados también reciben poca compensación, que también son empleados bien mal pagos. Así que, muy bien. ¿verdad? Y que es servicio esencial. Pues así que nada, para que un poco también ha salido, y lo he visto, muchos comentarios en el chat de gente, y es un servicio esencial, y es lo mismo que también, Linda, nos está pasando en salud. Ahora todo el mundo quiere a los de salud, pero los de salud también están muy, muy mal pagos, y entonces ahora mismo es un reclamo
también de que las personas que están en primera fila arriesgando su vida a un riesgo de contagio, o a riesgo de que los cesanteen, porque también sí, o están en riesgo o te quitan tu trabajo, porque están los que no están entonces en ese nivel, y también muy mal pagos en toda esta realidad. Pero ha sido un comentario, Marta Elsa, que nos han dicho en el chat que queremos que y definitivamente es una realidad. Los técnicos de asistencia social y económica en el departamento es uno de los grupos ocupacionales de menor remuneración. Es un asunto e inclusive se ha agudizado con el hecho de que ha habido en otras administraciones, se le han dado aumentos a puestos que con responsabilidades similares, con requisitos similares, con tareas similares, han tenido ciertamente unos aumentos en su escala salarial, e incluso en ATSEF reconozco que se han contratado personas para atender la necesidad de personal y se le ha contratado por una cantidad mucho mayor de lo que es el salario mínimo, el salario promedio de un técnico de asistencia social y familiar, y ciertamente me parece que eso es una situación absolutamente desigual que no debería estar ocurriendo, pero ciertamente este es un personal que amerita una mejor remuneración y que ha sido algo que hemos trabajado por mucho tiempo, y lo reconozco que así ha sido. Y que definitivamente el Departamento de la Familia debería atender dentro de su escala salariales de los distintos puestos, atender esta situación de este personal. Mira, me están diciendo, imagínate, contrataron por servicios profesionales al 1.700, te digo, está explotado el chat sobre lo mal pagos que están estos trabajadores. Así que para añadirle un poco, ¿no, Linda, al modelo neoliberal que tienes a estas personas que fungen tan trascendentales, son de las agencias que menos apoyo tienen dentro del andamiaje. Eso ni hablemos de las oficinas que están a veces en condiciones infrahumanas, ¿sabes? Y es importante destacar que en el gobierno casi todos los empleados están muy mal pagos, a excepción de la élite, ¿verdad?, que gobierna, que ya sabemos, ¿verdad?, que le dan estos salarios de cientos de miles de dólares, pero los trabajadores, en términos generales, los maestros, las enfermeras, inclusive los médicos que trabajan dentro del gobierno, cualquier empleado del gobierno está mal pago. Esto no es solamente los empleados del Departamento de la Familia, que son de los que peor pagos están. Pero si nos vamos para todas las demás agencias, la situación es semejante. Y es, ¿verdad?, ridículo que a la gente precisamente que se deja sin trabajo. Y pues es importante de nuevo recalcar que en la medida en que la gente vota por partidos políticos que tienen esta agenda, pues el resultado es lo que estamos viendo. ¿Sabes? Si tú votas por un partido político que se está eliminando puestos de trabajo continuamente dentro del Estado, porque hay toda esta categorización, generalización de que la gente que trabaja en el gobierno no hace nada, se están ganando los chavos sin hacer un gran esfuerzo, pues cuando los necesitas, pues resulta que no existen, porque tú apoyaste que los votaran. Entonces, yo creo que esa es una de las lecciones que hay que empezar a tomar en cuenta. Esto no puede seguir pasando. Gallito, ¿qué ves con todo esto? Unas últimas palabras en lo que vamos cerrando también. Sin duda, el gobierno ha demostrado una gran incapacidad para manejar esta crisis, ¿verdad? Que los efectos, ¿verdad?, de las políticas neoliberales literalmente están destruyendo nuestra realidad. Y en crisis como esta y las otras que hemos vivido, pues se nota grandemente. Y no es un fenómeno que afecte solamente a Puerto Rico, sino que es un fenómeno mundial. Literalmente se ha trazado una línea entre los que tienen y los que no tienen. Y los que no tienen son considerados desechables. Yo todavía sigo teniendo fe, ¿verdad? Y pongo
mi fe en lo que veo todos los días. ¿Y qué es lo que yo veo todos los días? Que ante cada crisis, ante cada situación, yo veo organizaciones sin fines de lucro, yo veo los líderes comunitarios y las comunidades respondiendo, atendiendo, llevando comida, atendiendo situaciones, atendiendo al vecino, trayendo propuestas. Muchas veces concentramos todos nuestros esfuerzos, ¿verdad?, en mirar, por utilizar esa referencia arriba, ¿verdad?, a un sistema que está podrido, que está cundido en corrupción, que replica los patrones de desigualdad y de abuso, cuando realmente la esperanza está en la base. Cada vez que entro y me siento con una comunidad y los ayudo a reflexionar y trabajamos sobre diferentes temas, yo lo que siento y veo es un despertar, una fuerza de que las cosas sean diferentes. Yo quiero apostar a que si nosotros llevamos a la gente a reflexionar, a que tengan acceso a información, a nuevos conocimientos que les ayuden a percibir de forma diferente la realidad, vamos realmente a generar un movimiento de pueblo que va a hacer que esta cosa se caiga. Y ahí es que estoy parado, ahí es que yo pongo mi fe, ahí es que yo pongo mi fuerza, ¿verdad? Porque es la única forma en que desde una plataforma, un paradigma de poder, podemos entonces reclamar, y no solamente reclamar, llevar las ideas adecuadas para que las cosas cambien. Mientras tanto, vamos a seguir viendo la misma improvisación, el mismo abuso de poder, la misma corrupción y las necesidades de la gente no atendidas. Porque al final del día, cuando yo miro y miro todos los días y miro a una gobernadora que se sienta con la Comay, veo un legislador que le da y la discusión política, de la realidad política de nuestro país se convierte en un chisme, en un bochinche, en una necesidad de mantenerme en el poder, no importa qué. No. Esta charlatanería se tiene que acabar y la única fuerza que pueda hacer eso, que pueda provocar ese cambio, está ready, está hambrienta y lo va a hacer, que son la gente y son las comunidades. Y este es el momento porque el issue grande está ahí. La gente no tiene ni siquiera para comer y los sistemas y los servicios que existen no dan. Totalmente de acuerdo, y yo por un lado coincido con Linda en que es cuestión de mirar la historia y ver cómo hay, ¿verdad? Estamos apostando a unas mismas administraciones que se han mantenido promoviendo este mismo andamiaje que no responde a las necesidades del pueblo, que ni siquiera recoge el poder y todo lo que el liderato comunitario y las comunidades pueden aportar, porque coincido contigo con que hay mucho poder en las comunidades, muchas miradas que tenemos que dar a la manera en que ustedes han respondido y pueden responder. Sin embargo, coincido completamente con Marta Elsa en que definitivamente necesitamos tener un gobierno que apoye y facilite esos procesos comunitarios, esa realidad que se está trabajando en las comunidades, como en el neoliberalismo se busca facilitar los procesos para crear capital en unos pocos. Cuando necesitamos un gobierno que realmente fortalezca, facilite lo que está pasando en nuestras comunidades para acabar con esa pobreza y que no sean unos pocos, no los que se estén lucrando por el resto, porque ese es el problema, se lucran de todos los demás. Así que, ¿verdad? Ya tenemos que ir terminando. Me encantó, yo creo que este ha sido un Facebook Live maravilloso, no solamente para tocar la realidad del programa El PAN, que como quiera, hablar del PAN es hablar del país, es hablar de nuestra realidad social, es hablar de nuestra realidad política, es hablar de la deuda, porque también terminamos hablando de la deuda, todo se entrelaza y Linda lo sabe perfectamente porque todo se entrelaza y también Héctor lo sabe y también Marta Elsa lo sabe. Así que invitamos a los que nos vieron hoy a que entiendan todas esas conexiones y que entiendan que definitivamente el futuro está, como dice Reyito, en esas comunidades que están, no solamente porque ya está el poder ahí, pero definitivamente el poder seguir llevando esa información para que todos podamos tomar decisiones
¿verdad?, informadas, porque para eso yo creo en la auditoría de la deuda, y Linda, que ha estado conmigo en muchos de estos procesos, sabe, yo creo en la auditoría de la deuda porque creo que el pueblo tiene que tener la información sobre el tema de la deuda para tomar decisiones alrededor de eso, claro. Y eso también coincido con que las comunidades lo necesitan. Pero lo otro que necesitamos es apostar también a otros dirigentes, a otras personas en nuestras agencias y en nuestra clase política, que realmente respondan a las necesidades de nuestro pueblo y no a los mismos modos de los partidos que nos han gobernado. Marta Elsa, ¿quieres decir algo más? No, me parece excelente lo que estabas diciendo. Yo creo que todos estos esfuerzos, yo como Reyito tengo esa esperanza de que aquí hay un movimiento desde las comunidades, desde las organizaciones civiles, ¿verdad? Las mujeres, las organizaciones comunitarias, que ciertamente van a construir ese país que realmente necesitamos y a reducir esa brecha. Pero también, como hemos conversado, hay que exigirle al gobierno, hay que exigirle al Estado que tienen que cumplir con su responsabilidad. Y yo creo que en ese sentido, esta experiencia que hemos pasado en estas 5 semanas, lo que hemos visto es un gobierno que delega sus responsabilidades y que incumple de manera insensible porque es la responsabilidad de mantener un pueblo en salud, un pueblo seguro, un pueblo con recursos para alimentarse, y yo creo que ahí, en los servicios esenciales, que al fin y al cabo de lo que estamos hablando, este gobierno lamentablemente su respuesta ha sido totalmente insensible y deficiente. Y yo creo que también tenemos que denunciar eso y también tenemos que exigir que definitivamente el gobierno debe responder como se espera en términos de lo que es su responsabilidad como Estado. Así que... Y el juego político que han hecho con esto, porque le han dicho al país, conseguimos tantos millones de fondos federales, como está ahora la comisionada residente de Media Tour diciendo que tenemos tantos millones en fondos federales y la gente que no los recibe. Que como quiera, aunque los reciba, sabemos que ese paquete que se aprobó no es suficiente para que la gente pueda sobrevivir, tú sabes. También juegan, ¿verdad?, con nuestra gente y con nuestras comunidades, con la necesidad de venderle a la gente, conseguimos tantos millones, pero como ya les adelanté, si de verdad te preocupa la gente, pues mira, tienes una reserva de unos 9.000 millones que deberías de estar utilizando para de verdad ayudar a la gente y ayudarlos a todos y todas dentro de la realidad que se está viviendo. Pero nada, me encanta. Yo, si no fuera verdad, seguiríamos, y esto es una convocatoria para otros momentos que podamos profundizar más, pero espero que nuestros radioescuchas hayan, ¿verdad?, podido ver y disfrutar también. Está explotado, así que las invito si pueden después pasar y comentar también ustedes, porque la gente está bien contenta y de verdad que también con comentarios bien importantes. Así que nada, agradecido. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación, de verdad que sí. Espectacular, Reyito, espectacular. Saben que todo el mundo me decía, Dios, tienes tremendo panel hoy, y yo lo sabía, pero de verdad me lo he disfrutado, así que sea uno de muchas conversaciones que podamos hacer juntos. Así que gracias nuevamente. Gracias. Gracias, un abrazo. Gracias. Y a los que nos están viendo, nos pueden seguir en la página de Facebook, Eva Prados PR. También vamos a estar, este video va a mantenerse en la página, pero también lo vamos a bajar a YouTube, que también lo vamos a poder compartir en nuestro canal de YouTube también, Eva Prados, que lo van a poder ver en otras plataformas y no solamente para las personas que están en Facebook. Muchísimas gracias nuevamente por sintonizarnos, pendiente a nuestra página para los demás Facebook Live que vayamos a estar haciendo. Y muchísimas gracias por su atención. Aquí estuvo con ustedes Eva Prados. Gracias a todos. Gracias.